31 de los siguientes virus del VPH, virus del papiloma humano, de alto riesgo, selecciona el más común encontrado en el cáncer invasivo del cuello uterino, neoplasia cervical intraepitelial 2 y 3, NIC2, NIC3. B. 16. Guía de repaso, VPH y cáncer cervical. 1. ¿Cuáles son los dos genotipos de VPH de alto riesgo más frecuentemente asociados con el cáncer de cuello uterino y cuál es el más común? VPH16 es el genotipo de alto riesgo más común, responsable de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino escamoso y de las lesiones precancerosas de alto grado, NIC 2/3. VPH18 es el segundo más común y está particularmente asociado con el adenocarcinoma cervical. 2. ¿Qué significan las siglas NIC2 y NIC3 y a qué categoría de lesión pertenecen? En NIC, neoplasia intraepitelial cervical. En NIC2, lesión de grado moderado, displasia moderada. Se considera una lesión precancerosa de alto grado. En NIC3, lesión de grado severo, displasia severa o carcinoma in situ. Se considera una lesión precancerosa de alto grado. Categoría, ambas, NIC2 y NIC3, se clasifican como SIL, lesión intraepitelial escamosa de alto grado, en el sistema Bethesda. 3. Menciona otros 3 genotipos de VPH de alto riesgo, además del 16 y 18, que sean clínicamente relevantes. VPH31, VPH33, VPH45. Otros incluyen 35, 52, 58, entre otros. 4. ¿Cuál es la principal diferencia en la asociación del VPH16 y el VPH18 con los tipos histológicos de cáncer cervical? VPH16 está predominantemente asociado con el carcinoma de células escamosas, el tipo más común de cáncer cervical. VPH18 tiene una mayor asociación relativa con el adenocarcinoma y el carcinoma adenoescamoso. 5. ¿Por qué es crucial la detección del VPH16 y 18 en el cribado del cáncer cervical, incluso con una citología, Papanicolau, normal? Porque la presencia de estos genotipos confiere un riesgo significativamente mayor de desarrollar lesiones precancerosas de alto grado, NIC 2/3, o cáncer, independientemente del resultado de la citología. Esto permite un manejo clínico más agresivo, como la derivación a colposcopia, para identificar y tratar lesiones que podrían no ser detectadas solo con la citología. 6. Además del cáncer de cuello uterino, ¿qué otros tipos de cáncer están fuertemente asociados con los genotipos de VPH de alto riesgo? Cáncer anogenital, cáncer de vulva, vagina, pene y ano, cáncer orofaríngeo, cáncer de amígdalas y base de la lengua. 32. En la gestación gemelar monocigota, dicoriónica y diamniótica, señale el tiempo en que se produce la división de los cigotos después de la fecundación. B. Primeras 72 horas. 1. ¿Qué es la gestación monocigótica? Respuesta. Aquella en la que ambos gemelos provienen de un único óvulo fecundado por un único espermatozoide, son genéticamente idénticos. 2. ¿Qué es la gestación disigótica? Respuesta. Resultado de la fecundación de 2 óvulos por 2 espermatozoides distintos, genéticamente diferentes, como hermanos. 3. Defina. Corión y amnios. Respuesta. Acorión, capa externa fetal que forma la placenta. Amnios, membrana interna que forma el saco amniótico. 4. ¿A qué hace referencia corionicidad y amnionicidad? Respuesta. Corionicidad, número de placentas, 1 igual a monocoriónico, 2 igual a dicoriónico. Amnionicidad, número de sacos amnióticos, 1 igual a monoamniótico, 2 igual a diamniótico. 5. ¿Cuándo ocurre la división en gemelos monocigóticos dicoriónicos diamnióticos? Respuesta. En las primeras 72 horas post-fecundación, día 1 al 3, antes de la formación del corión. 6. ¿Qué tipo de placentación presentan los gemelos disigóticos? Respuesta asterisco. Siempre son dicoriónicos y diamnióticos. Cada uno tiene su placenta y su saco amniótico. 7. Gemelos monocoriónicos diamnióticos. ¿Cuándo se divide el cigoto? Respuesta. Entre el día 4 y el día 8 post-fecundación,
después de la formación del corión, pero antes de la del amnios. 8 gemelos monocoriónicos monoamnióticos. ¿Momento de la división? Respuesta. Entre el día 8 y el día 13 postfecundación, después de la formación del amnios. 9. ¿Cuándo ocurre la división que produce gemelos unidos? ¿Siameses? Respuesta. Después del día 13 postfecundación, división incompleta. 10. ¿Pueden los gemelos monocigóticos ser dicoriónicos? Respuesta. Sí, si la división ocurre dentro de las primeras 72 horas. 11 signo ecográfico de gestación dicoriónica en el primer trimestre. Respuesta. Presencia del signo de la lambda o Twin Peak sign, tejido placentario en forma de cuña entre las membranas. 12 signo ecográfico de gestación monocoriónica diamniótica en el primer trimestre. Respuesta. Se observa la membrana amniótica fina entre los fetos, sin signo de lambda, signo de la T. 13. ¿Cómo se confirma la monocorionicidad monoamniótica por ecografía? Respuesta. No hay membrana visible entre los fetos, ambos en el mismo saco, cordones entrelazados. 14. ¿Qué estructura determina la amnionicidad en la ecografía temprana? Respuesta. El número de sacos amnióticos, visualización de la membrana amniótica delgada. 15. ¿Qué síndrome afecta principalmente a gemelos monocoriónicos? Respuesta. Síndrome de transfusión feto-fetal, TTTS. 16. ¿En qué semana suele hacerse el diagnóstico de TTTS? Respuesta. Generalmente entre la semana 16 y 26 de gestación. 17. Complicación más temida en gemelos monoamnióticos. Respuesta. Cordones entrelazados, que pueden causar muerte fetal súbita. 18. ¿Qué es el síndrome de secuencia de anemia policitemia, TAPS, en gemelos? Respuesta. Forma crónica de transfusión feto-fetal a través de anastomosis pequeñas, que causa anemia en el donante y policitemia en el receptor. 33. ¿Entre cuáles semanas de gestación se recomienda realizar el cultivo vaginal y rectal para identificar el estreptococo del grupo B? C. Entre las semanas 35 a 37. Estreptococo del grupo B, EGB. 1. ¿Entre qué semanas de gestación se recomienda realizar el cribado universal para la colonización por estreptococo del grupo B, EGB? Respuesta. Entre las semanas 35 y 37 de gestación. Razón. Este periodo ofrece la mayor precisión predictiva para determinar si la madre estará colonizada por la bacteria en el momento del parto. 2. ¿Cuáles son los dos sitios anatómicos específicos de los que se debe tomar la muestra para el cultivo de EGB? Respuesta. 1. Vagina, tercio inferior. 2. Recto, zona a través del esfínter anal. Procedimiento. Se puede utilizar el mismo hisopo para ambas muestras, primero tomando la muestra vaginal y luego la rectal. 3. ¿Cuál es la intervención profiláctica principal para prevenir la transmisión vertical del EGB a un recién nacido? Respuesta. La administración de antibióticos intravenosos intraparto, durante el trabajo de parto, a la madre. Fármaco de primera elección. Penicilina G. Alternativa en caso de alergia a la penicilina, no anafilaxia cefazolina. 4. Además del resultado de un cultivo positivo, mencione dos indicaciones para administrar profilaxis antibiótica intraparto contra el EGB. Respuesta. 1. Parto pretérmino, 37 semanas de gestación. 2. Ruptura prolongada de membranas, 18 horas. 3. Fiebre intraparto, mayor o igual que 38 grados centígrados. 4. Historial de un hijo anterior con enfermedad invasiva por EGB. 5. ¿Qué población de gestantes está exenta de realizar el cultivo para EGB, ya que se indica profilaxis antibiótica intraparto de forma directa? Respuesta. Las mujeres con bacteriuria por EGB en cualquier momento del embarazo actual. La presencia de bacteriuria indica una alta carga bacteriana y es un factor de riesgo suficiente para indicar profilaxis en el parto, sin necesidad de esperar el resultado del cultivo recto-vaginal a las 35 a 37 semanas. 6. ¿Por qué es fundamental prevenir la transmisión vertical del EGB durante el parto? Respuesta. Porque el EGB puede causar enfermedad invasiva grave en el recién nacido, que se manifiesta principalmente como
Sepsis de inicio temprano, primeros 7 días de vida, especialmente las primeras 24 horas. Neumonía. Meningitis. 34 paciente de 22 años, primigesta, quien en su más reciente atención prenatal la edad gestacional es de 33 semanas. Los niveles de la presión arterial, sistólica y diastólica son elevados por lo que se le considera como preeclampsia. De acuerdo con el criterio de la edad gestacional en que apareció por primera vez la preeclampsia, clasifíquela. A. Temprana. Preeclampsia. 1 pregunta. ¿Cuál es el criterio principal para diagnosticar la preeclampsia según la ACOG, American College of Obstetricians and Gynecologists? Respuesta. El diagnóstico requiere la presencia de 2 elementos fundamentales después de la semana 20 de gestación. Presión arterial elevada. Presión arterial sistólica, PAS, mayor o igual que 140 mm Hg o diastólica, PAD, mayor o igual que 90 mm Hg en 2 tomas separadas por al menos 4 horas. Proteinuria significativa. Excreción de proteínas en orina de 24 horas mayor o igual que 300 miligramos. O una relación proteína/diagonal creatinina en orina mayor o igual que 0.3. O un resultado de 1 más, 30 mg/diagonal dl, en tira reactiva si no hay acceso a los métodos cuantitativos. 2 pregunta. Una paciente con 31 semanas de gestación es diagnosticada con preeclampsia. Según la edad gestacional de inicio, ¿cómo se clasifica este caso y por qué? Respuesta. Clasificación. Preeclampsia de inicio temprano. Justificación. Porque el diagnóstico se estableció antes de las 34 semanas de gestación, en este caso, a las 31 semanas. 3 pregunta. ¿Cuáles son al menos 3 signos o síntomas de que la preeclampsia se está convirtiendo en preeclampsia con criterios de severidad? Menciona al menos 3. Respuesta. Entre los criterios de severidad se incluyen presión arterial muy elevada, PAS mayor o igual que 160 o PAD mayor o igual que 110 mm Hg. Disfunción neurológica, cefalea intensa persistente o alteraciones visuales, escotomas, visión borrosa. Disfunción hepática, dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen o epigástrico. Disfunción renal, insuficiencia renal aguda, oliguria, 500 ml/diagonal 24H o creatinina sérica, 1.1 mg/diagonal dl. Compromiso hematológico, trombocitopenia, plaquetas, 100,000/diagonal micro L. Edema pulmonar o eclampsia, aparición de convulsiones. 4 pregunta. ¿En qué se diferencia fundamentalmente la preeclampsia de la hipertensión gestacional? Respuesta. Hipertensión gestacional se presenta solo con presión arterial elevada, PAS mayor o igual que 140 o PAD mayor o igual que 90, después de la semana 20, sin proteinuria y sin otros signos de preeclampsia. Preeclampsia incluye presión arterial elevada más proteinuria y o signos de afectación sistémica, trombocitopenia, alteración de enzimas hepáticas, etc. 5 pregunta. ¿Cuál es el único tratamiento curativo para la preeclampsia y por qué no siempre se puede implementar de inmediato? Respuesta. Tratamiento curativo, la finalización del embarazo, parto o cesárea, y la expulsión de la placenta. Limitación para su implementación. No se realiza de inmediato cuando la paciente tiene una edad gestacional muy prematura, EJ. 34 semanas. En estos casos, se busca un equilibrio mediante el manejo expectante, corticoides para maduración pulmonar fetal, control de la presión arterial y monitorización estrecha, para ganar tiempo y mejorar el pronóstico del neonato, siempre que la condición materna sea estable. 6 pregunta. Una paciente de 38 semanas es diagnosticada con preeclampsia. Clasifique este caso según la edad gestacional y mencione cuál es el manejo obstétrico más probable. Respuesta. Clasificación. Preeclampsia de inicio tardío. El manejo obstétrico más probable, dada la edad gestacional de término, mayor a 37 semanas, el manejo estándar es la finalización del embarazo. Se procedería a inducir el trabajo de parto o realizar una cesárea, si hay indicaciones obstétricas adicionales, ya que los beneficios de terminar la gestación superan los riesgos de continuarla para la madre y el feto. 35 paciente de 25 años,
primigesta, asiste a la consulta prenatal cumpliendo con la cita programada. Al estimar la edad gestacional considerando el primer día del último ciclo menstrual, siendo su patrón menstrual regular, vida sexual activa y no llevar ningún método de planificación familiar, se considera una edad gestacional comprendida entre 41 semana a 41 semana y 6 días. Clasifíquelo. A. De término tardío. Guía de repaso. Clasificación de la edad gestacional al término. 1. Una gestante acude a control. Según su FUM, tiene una edad gestacional de 41 semanas y 2 días. ¿Cómo se clasifica este embarazo? Respuesta: se clasifica como término tardío, late term. Criterio clave: el rango de término tardío comprende desde la semana 41 más 0 hasta la semana 41 más 6. 2. ¿A partir de qué edad gestacional, en semanas completas y días, se considera que un embarazo es postérmino o posmaduro? Respuesta: un embarazo se clasifica como postérmino o posmaduro a partir de las 42 semanas completas, 42 más 0. Criterio clave: este umbral, mayor o igual que 294 días desde la FUM, implica un mayor riesgo de complicaciones para el feto. 3. Una paciente con 39 semanas y 4 días de gestación se presenta en trabajo de parto. ¿Cuál es la clasificación correcta de su embarazo? Respuesta: se clasifica como un embarazo a término, term. Criterio clave: el periodo a término abarca desde la semana 39 más 0 hasta la semana 40 más 6. 4. Mencione las 5 categorías principales para clasificar un embarazo según su edad gestacional al momento del parto, desde el pretérmino hasta el postérmino. Respuesta: 1. Pretérmino, preterm, 37 semanas. 2. Término temprano, early term, 37 semanas, 38 semanas más 6 días. 3. Término, full term, 39 semanas, 40 semanas más 6 días. 4. Término tardío, late term, 41 semanas, 41 semanas más 6 días. 5. Postérmino, post-term mayor o igual que 42 semanas. 5. ¿En qué categoría se encuentra un recién nacido cuyo parto ocurrió a las 38 semanas y un día de gestación? Respuesta: se clasifica en la categoría término temprano, early term. Criterio clave: el rango de término temprano es de 37 más 0 a 38 más 6. Aunque el bebé es a término, no es ideal para el parto electivo, ya que los mejores resultados neonatals se observan a partir de las 39 semanas. 6. Una gestante de 40 semanas exactas pregunta si su embarazo aún se considera a término. ¿Cuál es la respuesta correcta? Respuesta: sí, se encuentra dentro del periodo a término. Criterio clave: la categoría a término, óptima, incluye desde las 39 más 0 hasta las 40 más 6. Por lo tanto, 40 semanas exactas, 40 más 0, es el punto medio de esta ventana ideal. 36. ¿Cuáles de estos fenómenos representan el umbral de trabajo de parto activo? C. Dilatación del cuello y contracciones uterinas. Trabajo de parto. 1. Pregunta: ¿cuáles son las 2 características clínicas fundamentales que definen el umbral del trabajo de parto activo? Respuesta: y dilatación cervical de, generalmente, 4 a 6 centímetros. Contracciones uterinas regulares, de intensidad creciente y que causan progresión, borramiento y dilatación cervical. 2. Pregunta: ¿en qué fase del trabajo de parto se forma el segmento inferior uterino y por qué es importante? Respuesta: fase: se forma principalmente al final del embarazo y durante la fase latente del trabajo de parto. Importancia: permite diferenciar el cuerpo uterino, que se contrae, del segmento inferior, que se distiende. Esto es crucial para el descenso del feto y es un signo de preparación para el parto. Su formación completa es un prerequisito para la dilatación cervical efectiva. 3. Pregunta: ¿la sola presencia de bolsas de las aguas, membranas amnióticas intactas, es un criterio suficiente para diagnosticar el inicio del trabajo de parto activo? Explica por qué. Respuesta: no. Las bolsas de las aguas están presentes durante todo el embarazo.
El trabajo de parto activo se diagnostica por la combinación de 1. Contracciones uterinas regulares y eficaces. 2. Cambios cervicales progresivos, borramiento y dilatación mayor o igual que 4 a 6 centímetros. La ruptura de las membranas, amniorexis, puede ocurrir en cualquier momento, pero no define por sí sola el umbral del trabajo de parto activo. 4. Pregunta: ¿qué diferencia principal existe entre la fase latente y la fase activa del trabajo de parto en términos de dilatación cervical y duración? Respuesta: fase latente. Dilatación: desde 0 hasta aproximadamente 4 a 6 centímetros. Duración: puede ser prolongada, hasta 20 horas en primíparas, y es de progresión lenta. Fase activa. Dilatación: desde 4 a 6 centímetros hasta los 10 centímetros, dilatación completa. Duración: progresión más rápida, al menos 1 cm/diagonal hora en promedio en primíparas. 5. Pregunta: nombra al menos 3 fenómenos o cambios fisiológicos que son prerequisitos para que se desencadene el trabajo de parto, pero que no definen por sí solos el inicio de la fase activa. Respuesta: 1. Formación del segmento inferior. 2. Borramiento del cuello uterino. 3. Encajamiento del feto. 4. Aumento de la reactividad miometrial, contracciones de Braxton Hicks. 5. Formación de las bolsas de aguas. Nota: estos son cambios preparatorios. El inicio de la fase activa requiere la combinación de contracciones regulares y dilatación progresiva. 6. Pregunta: desde el punto de vista clínico, ¿por qué se considera un punto de corte de dilatación, EJ? 5 centímetros, para definir el inicio del trabajo de parto activo, en lugar de confiar solo en la frecuencia de las contracciones? Respuesta: porque la dilatación cervical progresiva es la evidencia objetiva de que las contracciones son eficaces. Muchas mujeres pueden experimentar contracciones regulares y dolorosas sin que el cuello uterino se dilate significativamente. Ejemplo: trabajo de parto falso o fase latente prolongada. El punto de corte, tradicionalmente 3 a 4 centímetros, actualmente a menudo 5 a 6 centímetros según la OAC, identifica el momento en que la tasa de dilatación se acelera de forma constante, marcando una transición fisiológica clara y permitiendo un manejo y intervención más estandarizados. 37. Paciente femenina, 25 años, refiere secreción vaginal con olor a pescado, particularmente luego del coito. Al examen ginecológico se observa secreción vaginal de coloración grisácea. La prueba de KOH resulta positiva. La microscopía de las secreciones vaginales revela aumento de las células clave con leucocitos ausentes. ¿Cuál es el diagnóstico? A. Vaginosis bacteriana. Infecciones vaginales comunes. Pregunta 1. ¿Cuáles son las 3 infecciones vaginales más comunes, vulvovaginitis, y cuál es su principal característica fisiopatológica distintiva? Respuesta 1. 1. Vaginosis bacteriana. No es una verdadera inflamación, sino una disbiosis, desequilibrio de la flora microbiana normal. 2. Candidiasis vulvovaginal. Infección fúngica causada principalmente por Candida albicans. 3. Tricomoniasis. Enfermedad de transmisión sexual causada por el parásito Trichomonas vaginalis. Pregunta 2. Complete la siguiente tabla con las características diferenciales clave. Respuesta 2. Característica: vaginosis bacteriana, candidiasis, tricomoniasis. Aspecto: flujo homogéneo, blanco grisáceo grumoso, como requesón espumoso, amarillo verdoso. Olor a pescado, amina sí, sin olor maloliente, no a pescado. pH vaginal 4.5, elevado, 4.5, normal, 4.5, elevado. Hallazgo: microcélulas clave hifas o pseudohifas, KOH, Trichomonas móviles, fresco. Pregunta 3. Una paciente refiere prurito vulvar intenso y flujo vaginal espeso, blanco y grumoso. El examen con KOH de la secreción muestra pseudohifas. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento de primera línea en una paciente no embarazada? Respuesta 3. Diagnóstico: candidiasis vulvovaginal. Tratamiento de primera línea, no embarazada. Azoles tópicos, crema de miconazol o clotrimazol, durante 1 a 7 días. Alternativa oral:
Una dosis única de fluconazol 150 miligramos por vía oral. Pregunta 4. ¿Por qué la vaginosis bacteriana no se considera una enfermedad de transmisión sexual, ETS, mientras que la tricomoniasis sí lo es? Respuesta 4. Evaginosis bacteriana. Es una disbiosis. Ocurre por un sobrecrecimiento de bacterias que ya están en la microbiota vaginal normal, como Gardnerella, desencadenado por factores como duchas vaginales o nuevas parejas, pero no es causada por un patógeno transmitido exclusivamente por vía sexual. Tricomoniasis. Es una ETS verdadera. Es causada por el parásito Trichomonas vaginalis, que se transmite casi exclusivamente a través de la actividad sexual. Pregunta 5. Una paciente con flujo vaginal amarillo verdoso, espumoso y con molestias para orinar, disuria. En el examen en fresco con solución salina se observan organismos móviles flagelados. ¿Cuál es el organismo causal y cómo se trata? Respuesta 5. De organismo causal, Trichomonas vaginalis, protozoario flagelado. Tratamiento. Fármaco de elección, metronidazol o tinidazol, derivados nitroimidazoles. Dosis común, metronidazol 2 gramos en dosis única por vía oral. Crucial. Se debe tratar también a la pareja sexual para evitar la reinfección. Factores de riesgo para candidiasis. 1. Diabetes mellitus mal controlada. 2. Embarazo. Uso de corticosteroides o inmunosupresión. 3. Uso de ropa ajustada o de materiales sintéticos. 38. Paciente de 23 años, quien falleció en el puerperio mediato. Previamente a su embarazo se le había diagnosticado una estenosis mitral, que luego del parto, la cardiopatía se complicó, agravándose con la adaptación fisiológica materna al embarazo. Según la clasificación de muerte materna, identifique la que corresponde al caso. C. Muerte materna indirecta. Guía de preguntas y respuestas. Clasificación de muertes maternas. Pregunta 1. ¿Cuál es la definición fundamental que diferencia una muerte materna directa de una muerte materna indirecta? Respuesta. Muerte materna directa. Resulta de complicaciones obstétricas del embarazo, parto o puerperio, de intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto o de una cadena de eventos originada en cualquiera de las circunstancias anteriores. Ejemplo: hemorragia posparto, eclampsia, sepsis por cesárea. Muerte materna indirecta. Resulta de una enfermedad preexistente o que surge durante el embarazo, que no es de causa obstétrica directa, pero que se ve agravada por los efectos fisiológicos del embarazo. Ejemplo: cardiopatía descompensada, lupus eritematoso sistémico agravado. Pregunta 2. Un caso describe a una paciente que fallece a la semana del parto debido a una endocarditis que complicó una valvulopatía reumática preexistente. ¿Cómo se clasifica esta muerte y por qué? Respuesta. Clasificación: muerte materna indirecta. Razón: la causa fundamental, valvulopatía reumática / endocarditis, es una enfermedad preexistente no obstétrica. La muerte ocurrió en el puerperio, dentro de los 42 días, y se considera que los cambios fisiológicos del embarazo y el parto agravan el riesgo y la carga de la enfermedad cardíaca. Pregunta 3. Una gestante de 32 semanas sufre un accidente cerebrovascular, ACV, masivo como complicación de una preeclampsia severa con ELP. Fallece a los 2 días. ¿Qué tipo de muerte materna es? Respuesta. Clasificación: muerte materna directa. Razón: el ACV fue una consecuencia directa de la preeclampsia severa, la cual es una complicación obstétrica específica del embarazo. La cadena de eventos se origina en una causa obstétrica directa. Pregunta 4. ¿En qué periodo de tiempo postparto debe ocurrir una muerte para ser considerada, en principio, una muerte materna tardía? Respuesta. Periodo de la muerte materna tardía. Desde los 42 días hasta menos de un año después de la terminación del embarazo. Pregunta 5. Si una mujer con diagnóstico conocido de miastenia gravis fallece por una crisis miasténica durante el trabajo de parto, ¿cómo se clasifica su muerte? Justifique su respuesta. Respuesta. Clasificación: muerte materna indirecta. Razón: la miastenia gravis es una enfermedad neurológica preexistente.
El estrés fisiológico del trabajo de parto puede actuar como un factor desencadenante o agravante de una crisis. La causa de la muerte no es obstétrica en sí misma, sino una condición médica agravada por el proceso del parto. Pregunta 6. Una paciente fallece en la sala de partos inmediatamente después de un alumbramiento complicado por una embolia de líquido amniótico. ¿A qué categoría de muerte materna corresponde este caso? Respuesta. Clasificación: muerte materna directa. Razón: la embolia de líquido amniótico es una complicación obstétrica rara pero directa del trabajo de parto y el alumbramiento. Es una causa que resulta directamente de la condición de embarazo/diagonal parto. 39. ¿Cuál de estos se recomienda como el momento ideal para colocar un dispositivo intrauterino con el fin de reducir la tasa de expulsión y el riesgo de perforaciones uterinas? C. 6 a 8 semanas luego del parto. Guía de estudio: inserción del DIU en el postparto. 1. ¿Cuál es el momento recomendado para la inserción de un DIU en el postparto para minimizar el riesgo de expulsión y perforación, y por qué? Respuesta. Momento recomendado: 6 a 8 semanas después del parto. Fundamento fisiológico. Para entonces, el útero ha completado su involución, ha vuelto a su tamaño normal. El orificio cervical se ha cerrado, reduciendo el riesgo de perforación y el paso de bacterias. El riesgo de expulsión es similar al de una mujer que no está en el posparto, a diferencia de la inserción inmediata donde el útero está aún agrandado y contrayéndose. 2. ¿Por qué se desaconseja la inserción inmediata del DIU en las primeras 48 horas postparto, a pesar de ser conveniente? Respuesta. Razón principal: tasa de expulsión significativamente más alta. Explicación: el útero está en pleno proceso de involución, contrayéndose y disminuyendo de tamaño rápidamente, lo que puede empujar al dispositivo. Además, el orificio cervical aún está abierto, lo que facilita su salida. 3. Una paciente acude a su control postparto a las 6 semanas. Solicita un método anticonceptivo reversible de larga duración, LARC. ¿Es este un momento seguro y efectivo para insertar un DIU? Respuesta. Sí, es un momento óptimo. Justificación: el control de las 6 semanas coincide con el periodo ideal, 6 a 8 semanas, donde el riesgo de expulsión y perforación es mínimo, ya que la involución uterina está completa. Es una oportunidad excelente para garantizar la anticoncepción. 4. Comparando la inserción a las 6 a 8 semanas con la inserción a las 12 semanas postparto, ¿cuál es la ventaja principal de la primera? Respuesta. Ventaja principal: reducción del intervalo de riesgo de embarazo. Explicación: al insertar el DIU a las 6 a 8 semanas, se provee cobertura anticonceptiva altamente efectiva inmediatamente después de que finaliza la protección relativa de la amenorrea de la lactancia, sin un periodo de espera innecesario. Insertarlo a las 12 semanas deja un espacio de varias semanas donde la paciente podría quedar embarazada nuevamente. 5. Mencione 2 riesgos específicos que son más altos cuando se inserta un DIU inmediatamente después del parto, en comparación con insertarlo a las 6 a 8 semanas. Respuesta. 1. Expulsión. El riesgo es mucho mayor debido a la involución uterina activa. 2. Perforación uterina. El útero es más blando y vulnerable inmediatamente después del parto, aumentando el riesgo de que el dispositivo lo perfore. 6. ¿Qué ventaja tiene la inserción de DIU en el posparto inmediato, a pesar de sus riesgos, que la inserción a las 6 a 8 semanas no tiene? Respuesta. Ventaja clave: máxima conveniencia y oportunidad. Explicación: la paciente aún está en el entorno sanitario, se asegura de que recibe el método anticonceptivo sin depender de que acuda a una cita de control posterior. Esto es particularmente útil en poblaciones con difícil acceso a los servicios de salud. 40 de los siguientes agentes inmunológicos, vacunas de virus vivos atenuados, identifique el que no está contraindicado en la paciente embarazada. C. Influenza. Vacunas en el embarazo. 1. Pregunta: una paciente embarazada de 28 años acude a su control prenatal antes de la temporada invernal. ¿Qué vacuna, que comúnmente se administra anualmente, está no solo permitida sino altamente recomendada para ella? Respuesta. La vacuna recomendada: influenza, gripe.
Tipo de vacuna. Se debe administrar la vacuna inactivada, inyectable. Razón. Protege a la madre contra complicaciones graves como la neumonía, y al generar anticuerpos, protege también al recién nacido durante sus primeros meses de vida. La vacuna viva atenuada, spray nasal, está contraindicada. 2. Pregunta. Mencione 3 vacunas comunes de virus vivos atenuados que están formalmente contraindicadas durante el embarazo debido al riesgo teórico para el feto. Respuesta. Las 3 vacunas contraindicadas son 1. SRP o triple viral, que protege contra sarampión, rubeola, parotiditis. 2. Varicela, lechina. 3. Pregunta. ¿Cuál es la justificación fisiopatológica principal para evitar la administración de vacunas de virus vivos atenuados durante la gestación? Respuesta. Riesgo teórico. Existe la preocupación de que el virus vacunal vivo atenuado pueda cruzar la placenta e infectar al feto. Consecuencia potencial. Esto podría potencialmente causar daño fetal o malformaciones congénitas, aunque el riesgo es mayormente teórico y se basa en reportes de casos aislados. 4. Pregunta. Una mujer recibe la vacuna contra la influenza inactivada durante su primer trimestre de embarazo. Su cuñada le dice que fue una irresponsabilidad porque todas las vacunas son peligrosas en el embarazo. ¿Cuáles son 2 argumentos clave para defender la recomendación médica? Respuesta. 1. Seguridad. La vacuna contra la influenza inyectable es una vacuna inactivada, muerta, no contiene virus vivos, por lo que es segura para administrar en cualquier trimestre del embarazo. 2. Beneficio. Las embarazadas tienen un riesgo aumentado de complicaciones graves por la influenza, como hospitalización o muerte. La vacunación protege a la madre y los anticuerpos transferidos protegen al bebé después del nacimiento. 5. Pregunta. Si una mujer en edad fértil planea un embarazo y no tiene registro de haber padecido la varicela ni de haberse vacunado, ¿cuál es la conducta recomendada antes de que quede embarazada? Respuesta. Conducta. Se debe administrar la vacuna contra la varicela, virus vivo atenuado, antes del embarazo. Timín. Se recomienda que evite quedar embarazada hasta al menos un mes después de haber completado el esquema de 2 dosis. 6. Pregunta. ¿En qué principio inmunológico se basa la recomendación de administrar la vacuna DETPA, difteria, tétanos, tosferina acelular, en cada embarazo, preferentemente entre las semanas 27 y 36 de gestación? Respuesta. Principio. Transferencia de anticuerpos maternos o inmunidad pasiva. El mecanismo. Al vacunar a la madre en el tercer trimestre, su sistema inmunológico produce una alta cantidad de anticuerpos contra la tosferina, pertussis. Estos anticuerpos IgG se transfieren activamente a través de la placenta al feto, protegiéndolo durante sus primeros meses de vida, cuando es más vulnerable pero aún no puede recibir su propia vacuna. 41. Constituye la causa más frecuente de enfermedad cardioembólica es la A. Fibrilación auricular no reumática. Enfermedad cardioembólica. 1. ¿Cuál es la causa más frecuente de accidente cerebrovascular, ACV, de origen cardioembólico a nivel mundial? Respuesta. Causa. Fibrilación auricular no valvular o no reumática. Razón. Su alta prevalencia en la población, especialmente en adultos mayores, la convierte en el factor de riesgo cardioembólico más común. La arritmia provoca estasis sanguínea en la aurícula izquierda, lo que favorece la formación de trombos. 2. Menciona los criterios de la escala CHA-DSV-ASC utilizada para estratificar el riesgo en pacientes con fibrilación auricular. ¿Qué representa cada letra? Respuesta. C. Insuficiencia cardíaca congestiva, 1 punto. H. Hipertensión arterial, 1 punto. A. Edad mayor o igual que 75 años, 2 puntos. D. Diabetes mellitus, 1 punto. S. Accidente cerebrovascular, ACV, o ataque isquémico transitorio, AIT, previo, 2 puntos. V. Enfermedad vascular, EJ. Infarto de miocardio previo, enfermedad arterial periférica, 1 punto. DA. Edad 65 a 74 años, 1 punto. SC. Sexo categoría femenina, 1 punto. 3. Una prótesis valvular mecánica es un factor de riesgo cardioembólico de alto riesgo.
¿Cuál es el anticoagulante de elección en estos pacientes? Respuesta. Anticoagulante de elección. Warfarina, un antagonista de la vitamina K. Razón. Es el único anticoagulante que ha demostrado eficacia superior en la prevención de tromboembolias en portadores de válvulas mecánicas. Los NACOD, como el dabigatran, están contraindicados en esta condición. 4. Además de la fibrilación auricular, nombra al menos 3 otras cardiopatías que sean fuentes potenciales de émbolos al sistema arterial. Respuesta. Infarto agudo de miocardio, especialmente de la pared anterior. Miocardiopatía dilatada con fracción de eyección severamente reducida. Trombos en la aurícula o ventrículo izquierdo. Estenosis mitral reumática. Endocarditis infecciosa, émbolos sépticos. 5. ¿En qué escenario clínico un foramen oval permeable, FOP, se considera una causa relevante de evento cardioembólico? Respuesta. Escenario. En un paciente joven, EJ. 55 años, con un accidente cerebrovascular criptogénico, sin causa identificada después de una evaluación estándar, y que presenta un foramen oval permeable con aneurisma del septum auricular o un shunt derecho-izquierdo significativo. 6. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal por el cual la fibrilación auricular predispone a la formación de trombos y eventos embólicos? Respuesta. El mecanismo. Estasis sanguínea o éstasis. Explicación. La actividad eléctrica caótica de las aurículas impide su contracción efectiva. Esto provoca que la sangre se enlentezca y se estanque, principalmente en la orejuela de la aurícula izquierda, creando el ambiente ideal para la formación de trombos. 42. Enfermedad infecciosa que se caracteriza por la necroinflamación hepática. Tras la infección tiene lugar un periodo de incubación de días a semanas que se caracteriza por elevación marcada de la aminotransferasa. B. Hepatitis viral aguda. Guía de repaso. Hepatitis. Pregunta 1. ¿Cuál es la definición patológica central de la hepatitis viral aguda? Respuesta. Definición. Enfermedad infecciosa caracterizada por necroinflamación hepática. Fase inicial. Periodo de incubación que varía de días a semanas. Hallazgo de laboratorio clave. Elevación marcada de los niveles de aminotransferasas, alt/AST, debido al daño hepatocelular. Pregunta 2. ¿En qué se diferencia fundamentalmente la hepatitis viral aguda de la hepatitis crónica en términos de tiempo de evolución y potencial de resolución? Respuesta. Hepatitis aguda. Duración, 6 meses. Resolución. Tiene el potencial de resolver completamente. Hepatitis crónica. Duración, 6 meses. Resolución. No se resuelve y puede progresar a cirrosis o carcinoma hepatocelular. Pregunta 3. ¿Por qué la opción hepatitis fulminante es incorrecta para describir un caso con un periodo de incubación de días/semanas y elevación de aminotransferasas? Respuesta. La hepatitis fulminante es una complicación grave y rara de la hepatitis aguda. Se caracteriza por insuficiencia hepática masiva y encefalopatía en un corto tiempo. El escenario descrito es el de la presentación inicial típica, no de su complicación más severa. Pregunta 4. Menciona los 5 virus principales que causan hepatitis viral aguda y una característica epidemiológica clave de cada uno, por ejemplo, vía de transmisión. Respuesta. 1. VHA, hepatitis a vía fecal oral. Agua/diagonal alimentos contaminados. 2. VHB, hepatitis B vía parenteral, sexual y perinatal. Puede volverse crónica. 3. VHC, hepatitis C vía principalmente parenteral. Muy alta tasa de cronicidad. 4. VHD, hepatitis de vía similar a la VHB. Depende de la infección por VHB para replicarse. 5. VHE, hepatitis C vía fecal oral, similar al VHA. Especialmente grave en embarazadas. Pregunta 5. ¿Cuáles son las 4 fases clínicas típicas de la hepatitis viral aguda? Respuesta. 1. Fase de incubación. Sin síntomas. El virus se replica. 2. Fase prodrómica o preictérica. Síntomas inespecíficos, malestar, náuseas, aversión a ciertos alimentos como las grasas y el cigarro. 3. Fase ictérica.
aparece ictericia, piel y ojos amarillos, orina oscura, coluria, y heces claras, acolia. 4. Fase de convalecencia, resolución gradual de los síntomas y normalización de las enzimas hepáticas. Pregunta 6. Si un paciente presenta fiebre, faringitis, linfadenopatía y una elevación moderada de aminotransferasas, ¿qué diagnóstico etiológico alternativo debes considerar además de los virus hepatotrópicos clásicos? Respuesta. El diagnóstico a considerar. Virus de Epstein-Barr, VEB, causante de la mononucleosis infecciosa. Justificación. El VEB puede causar una hepatitis no supurativa como parte de su presentación sistémica. El cuadro se distingue por la tríada de fiebre, faringitis exudativa y linfadenopatía, junto con linfocitosis atípica en la sangre periférica. 43. Es una enfermedad granulomatosa necrosante crónica con un singular estadio latente, causada por bacilo ácido alcohol resistente y continúa siendo la principal enfermedad infecciosa causante de muerte en el mundo. A. Tuberculosis pulmonar. Tuberculosis. 1. ¿Cuáles son las características patológicas fundamentales de la tuberculosis? Enfermedad granulomatosa. Presencia de granulomas, tubérculos, característicos. Necrosis caseosa. Necrosis con apariencia de queso blanco en el centro del granuloma. Curso crónico. Evolución lenta y prolongada. Agente causal. Mycobacterium tuberculosis, un bacilo ácido alcohol resistente, BAR. Estadio latente. Capacidad de establecer una infección asintomática y persistir por años, infección tuberculosa latente. 2. ¿Qué microorganismo causa la tuberculosis y cuál es su principal propiedad tintorial? Agente etiológico, Mycobacterium tuberculosis, complejo M tuberculosis. Propiedad tintorial, es un bacilo ácido alcohol resistente, BAR. Esta propiedad se debe a la alta concentración de lípidos, ácido micólico, en su pared celular, que le permite resistir la decoloración con alcohol ácido después de ser teñido con colorantes básicos como la uramina o la tinción de Ciel-Nielsen. 3. ¿Por qué se considera a la tuberculosis una de las enfermedades infecciosas más letales a nivel global? Alta morbilidad y mortalidad. Continúa siendo una de las principales causas de muerte por un agente infeccioso único en el mundo. Transmisión aérea. Se disemina fácilmente a través de gotículas respiratorias de personas con enfermedad activa. Tratamiento prolongado. Los regímenes terapéuticos son largos, mínimo 6 meses, lo que puede llevar al abandono y a la aparición de farmacoresistencia, TBMDR, TBXDR. Coinfección con VIH. El VIH/SIDA es un potente factor de riesgo para la progresión de la infección latente a la enfermedad activa. 4. ¿Cuál es la principal diferencia, a nivel de lesión fundamental, entre la tuberculosis y la sarcoidosis? Tuberculosis. Forma granulomas caseificantes o necrotizantes, con necrosis caseosa central. Sarcoidosis. Forma granulomas no caseificantes, sin necrosis caseosa. Además, su etiología es desconocida, no infecciosa, y no está causada por un BAR. 5. ¿Qué se entiende por singular estadio latente en la tuberculosis y cuál es su importancia clínica? Definición, es el periodo de infección tuberculosa latente, ITL, donde el individuo está infectado por M. tuberculosis pero no presenta síntomas ni es contagioso. Las bacterias están vivas pero inactivas, en estado de latencia, contenidas dentro de los granulomas por el sistema inmunológico. Importancia, una gran parte de la población mundial tiene ITL. Estos individuos tienen un riesgo, aproximadamente del 5 a 10% a lo largo de su vida, de progresar a enfermedad activa, especialmente si sufren inmunosupresión, VIH, tratamientos biológicos. 6. Además de la tuberculosis, nombre otra enfermedad granulomatosa causada por un bacilo ácido alcohol resistente y mencione una diferencia clave entre ambas. Enfermedad, lepra, enfermedad de Hansen. Agente causal, Mycobacterium leprae. Diferencia clave principal. Localización de las lesiones. La lepra afecta predominantemente la piel, nervios periféricos y mucosas, mientras que la tuberculosis es predominantemente una enfermedad pulmonar, aunque puede ser extrapulmonar. 44. Según la OMS,
¿Cuál de estas variedades de cáncer de pulmón se considera no microcíticos? B. Adenocarcinoma. Cáncer de pulmón. 1. ¿Cuáles son los dos grupos histológicos principales en los que se clasifica el cáncer de pulmón según la OMS? Respuesta. Cáncer de pulmón de células no pequeñas, CPCNP o no microcítico. Cáncer de pulmón de células pequeñas, CPCP o microcítico. 2. Nombra los tres subtipos más importantes del cáncer de pulmón de células no pequeñas, no microcítico. Respuesta. 1. Adenocarcinoma. 2. Carcinoma de células escamosas. 3. Carcinoma de células grandes. 3. El adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón, pertenece al grupo de células pequeñas, microcítico, o al de células no pequeñas, no microcítico. Respuesta. Pertenece al grupo de células no pequeñas, no microcítico. 4. ¿A qué sistema de órganos pertenece la clasificación Hodgkin y no Hodgkin y por qué es incorrecto aplicarla al cáncer de pulmón? Respuesta. Sistema. Pertenece a la clasificación de los linfomas, cáncer del sistema linfático. ¿Por qué es incorrecto? Porque el cáncer de pulmón es una neoplasia del tejido pulmonar, epitelio bronquial o alveolar, no del tejido linfoide. Son enfermedades oncológicas completamente diferentes. 5. Menciona dos características que diferencien clínicamente al cáncer de células pequeñas, microcítico, del de células no pequeñas, no microcítico. Respuesta. Células pequeñas, microcítico. 1. Crecimiento muy rápido y alta agresividad. 2. Fuerte asociación con el tabaquismo. 3. Suele estar diseminado, metastásico, al momento del diagnóstico. 4. Muy sensible a la quimioterapia y radioterapia inicialmente. Células no pequeñas, no microcítico. 1. Crecimiento generalmente más lento. 2. El tratamiento de elección en estadios tempranos es la cirugía. 6. Los términos central y periférico en cáncer de pulmón se refieren a la histología o a la ubicación del tumor. Respuesta. Se refieren exclusivamente a la ubicación anatómica del tumor dentro del pulmón. Central. Se localiza en los bronquios principales o lobares, centro del pulmón. Es típico del carcinoma de células escamosas. Periférico. Se localiza en los bronquios más pequeños o en la periferia del pulmón. Es típico del adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes. 45. Son importantes patógenos tanto en animales como en humanos. Cabe destacar que los murciélagos albergan la mayor variedad de genotipos. En humanos son responsables del resfriado común y ocasionalmente de infecciones del tracto respiratorio inferior. Pueden provocar enfermedades humanas graves. A. Coronavirus. Guía de repaso. Coronavirus. 1. ¿Qué grupo de virus se caracteriza por tener a los murciélagos como reservorio principal con la mayor diversidad de genotipos y es una causa común del resfriado en humanos? Respuesta. Grupo de virus. Coronavirus. Reservorio principal. Los murciélagos albergan la mayor variedad de genotipos. E importancia en humanos. Son patógenos importantes tanto en animales como en humanos. Causan el resfriado común. Pueden causar infecciones del tracto respiratorio inferior y enfermedades graves, como SARS, MERS, COVID-19. 2. Menciona dos características epidemiológicas clave de los coronavirus. Respuesta. Zoonóticos. Tienen reservorios en animales, especialmente en murciélagos. Transmisión en humanos. Se propagan principalmente a través de gotitas respiratorias y contacto directo. Variedad clínica. Desde infecciones asintomáticas o resfriado común hasta enfermedades respiratorias graves y brotes pandémicos. 3. Además del resfriado común, ¿qué tipo de infecciones más graves pueden provocar los coronavirus en humanos? Respuesta. Infecciones del tracto respiratorio inferior, neumonía y bronquitis. Síndromes respiratorios graves. SARS. Síndrome respiratorio agudo severo. MERS. Síndrome respiratorio de Oriente Medio. COVID-19. Enfermedad por coronavirus 2019. 4. ¿Por qué los murciélagos son epidemiológicamente significativos en el contexto de los coronavirus? Respuesta. Reservorio natural.
Albergan la mayor diversidad conocida de genotipos de coronavirus. Fuente de zoonosis. Actúan como huésped natural desde el cual el virus puede saltar a otros animales o a los humanos. Transmisión zoonótica, a veces a través de un huésped intermediario. 5. ¿Cuál de los siguientes no es un coronavirus? A. SARS-CoV-2. B. MERS-CoV. C. Virus de Epstein-Barr. D. Coronavirus del resfriado común, COVID-43. Respuesta. C. Virus de Epstein-Barr. Explicación. El virus de Epstein-Barr es un herpesvirus, HHV4, que causa la mononucleosis infecciosa, no está relacionado con la familia Coronaviridae. 6. Compara el impacto clínico de los coronavirus humanos comunes con los coronavirus patógenos emergentes. Respuesta. Coronavirus humanos comunes, EJ. COVID-43, COV229E. Impacto. Generalmente leves, causan resfriado común con síntomas de las vías respiratorias superiores. Coronavirus patógenos emergentes, EJ. SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2. Impacto. Causan enfermedades respiratorias graves, síndromes de distrés respiratorio, tienen una alta tasa de mortalidad en algunos casos y pueden provocar pandemias.